Me da mucho gusto verles, poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios y agradecer su presencia y el valor que ustedes dan a esta palabra, acompañándonos durante cada asamblea pública de adoración. En 1981, George Harrison, un integrante de la banda musical de los Beatles, escribió una canción titulada Life Itself para un disco que llamaron Somewhere in England, en algún lugar de Inglaterra. Y en una porción de la letra de esta canción leemos acerca de la persona de Cristo. Te llaman Cristo, Vishnu, Buda, Jehová nuestro Señor, Govinda, Bishmillah, creador de todo. Yo quiero que usted ponga atención a lo que este hombre escribe acerca de Jesús. Dice, te llaman Cristo, Vishnu, Buda, Jehová nuestro Señor, Govinda, Bishmillah, creador de todo. Y es que para George Harrison, Cristo es un Dios con D minúscula, lastimosamente, un Dios más igual a Vishnu, a quien vemos aquí, y quien es uno de los tantos dioses del hinduismo. Para este hombre, Cristo es un Dios más, con D minúscula, igual a Buda, ya sea que lo conozcamos en cualquiera de sus dos representaciones, como un príncipe iluminado o como la figura típica, quien no era más que un hombre conocido como Siddhartha Gautama, y aunque él no era Dios y no se proclamó Dios, porque en el budismo no existe el concepto de Dios, sí se transformó y trascendió a sus limitaciones humanas, creándose en él un nuevo orden de ser, una nueva persona, es decir, un ser sabio, un ser poseedor de todo conocimiento y, como se le llamaba, un ser iluminado, y en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Para George Harrison, Cristo era un Dios más igual a Govinda, quien no es más que un nombre para el Dios hindú llamado Krishna. Y para Harrison, Jesús o Cristo era un Dios más igual a Bismillah, que significa en el nombre de Alá, o un nombre para Alá, el Dios de los musulmanes también, ¿sí? Y pienso que cuando George Harrison escribió esto, no solo estaba reflejando su manera de pensar con respecto a Jesucristo como una opción más entre muchos dioses, entre los cuales la humanidad debería escoger para creer, adorar y a través de quienes alcanzar la vida eterna, sino que tristemente estaba reflejando lo que muchos pensaban en su época y muchos piensan también hoy. Y es que no solamente a través de Harrison, sino que a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar personas que creían tristemente, sin temor a equivocarse, que Jesús era una opción más entre muchas para alcanzar la salvación y vida eterna, así como personas para quienes Jesús era su más grande necesidad. Y para esto yo quiero que leamos juntos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 60 y versos 66 al 68, en donde leemos al oírlas, es decir, al oír las palabras de Jesús, la enseñanza que él había dado en esa sinagoga de Capernaum. Al oírlas, muchos, fíjese bien, muchos, no pocos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el
Verso 66 leemos, desde entonces, ¿cuántos dice aquí? Muchos. Desde entonces dice, muchos de sus discípulos, ¿qué dice aquí? Volvieron atrás. Volvieron atrás. ¿Y qué? Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres ¿quién? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios viviente, Dios mismo hecho hombre. Es impresionante leer cómo después de aquellas enseñanzas o de aquella enseñanza acerca del pan de vida que Jesús dio en esa sinagoga o en Capernaum, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue por eso que Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es así como obtenemos esta preciosa respuesta de parte de Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El día de hoy yo deseo compartir con ustedes la primera parte de una serie de enseñanzas que he titulado ¿Es Jesús una opción más para tu vida o tu más grande necesidad? ¿Es Jesús una opción más para tu vida o tu más grande necesidad? ¿Y por qué razón compartiremos esta serie de enseñanzas? Por la triste realidad de que para millones de personas y quizás para personas aún aquí presentes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea solamente una opción o algo que podían escoger o que pueden escoger entre varias posibilidades y no su más grande necesidad, es decir, algo que necesitan mucho, algo que es indispensable para vivir, algo que es vital o imprescindible, porque sin ello no se puede vivir, porque sin él no hay vida. En el Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 2 leemos que a Jesús le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y como ya decíamos, nuestro Señor Jesucristo había estado enseñando en la sinagoga de Capernaum, allá en la ciudad de Capernaum, ciudad que él había hecho su centro evangelístico, y fruto de esa enseñanza, en el verso 66 leíamos que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O como lo traduce otra versión de la Biblia, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y me gusta esta versión porque lo presenta de manera más cruda y quizás más impactante. Dice, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Pregunto. Al ver a las grandes multitudes que le seguían ahora irse, abandonándolo. Y cuando leemos estos versos que acabamos de leer, podemos diferenciar que entre la multitud de aquellas personas que decían creer en él, hay dos grupos de personas. Hay dos grupos de personas y yo quiero que entendamos a lo largo de esta serie de enseñanzas que en uno de estos grupos de personas estamos tú y yo. Todos los que estamos aquí estamos en uno de estos grupos. No hay un tercer grupo, no te engañes. En uno de estos grupos tenemos que estar cada uno de nosotros. Y vamos el día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, estar analizando o estar examinando cada uno de estos grupos. Y el primer grupo es el grupo conformado
tristemente por el mayor número de personas. Óigalo bien. El mayor grupo es el que está conformado por el mayor número de personas, de modo que es mucho más probable y es mucho más fácil que tú, ¿verdad?, o cualquier persona se encuentre en este primer grupo. Es el grupo que está formado por el mayor número de personas y que, como podemos ver, está muy bien descrito en ese evangelio según San Juan que ya leímos en el capítulo 6, en el verso 60 y 66. Y son aquellas personas que cuando escucharon las enseñanzas de Jesús en esa sinagoga de la ciudad de Capernaum, allá en Galilea, dijeron: dura es esta palabra. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O como bien lo comentase Adam Clark, ¿quién puede digerir tal doctrina como esta? Es intolerable, es intolerable, es impracticable. Y a causa de ello, a causa de la doctrina que Jesús, o a causa de la enseñanza que nuestro bendito Señor y Salvador Jesús, fíjese bien, no cualquier persona, no dicen que estaban diciendo esto acerca de la doctrina de Pablo o de Pedro o de Juan, no. No dicen que estaban diciendo esto acerca de la doctrina del profeta Isaías o el profeta Jeremías o Ezequiel. No. Estaban diciendo esto después de que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, quien por amor a ellos y a nosotros había dejado el cielo y la gloria, había pronunciado en esa sinagoga. Estas personas, desde entonces, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Demostrando con esto que aunque se sentían atraídos por la persona de Jesús, a causa de sus milagros, en especial los de sanidades y el de la multiplicación de los panes y los peces, que es el milagro que vemos en el contexto, él era una opción más para sus vidas, o algo que ellos podían escoger entre varias posibilidades. Por esa razón es que ellos de manera consciente, fíjese bien, de manera consciente y de manera voluntaria, decidieron no creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, y se fueron. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a dónde se fueron? Bueno, se fueron a cualquier otra de las tantas opciones que tenían. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo buscar una relación personal con Dios a través de su religión, la cual era el judaísmo, o a los rituales de su religión, a poner la confianza en los rituales y ceremonias de su religión, o a tratar de alcanzar el cielo, obteniendo el perdón de pecados, tratando de guardar la ley, lo cual era imposible. Pero aún así, se fueron. Después de que Jesús les dijo: el que en mí cree tiene vida eterna. El que en mí cree tiene vida eterna. Estas personas tranquilamente y sin pensarlo dos veces, se fueron a cualquiera de las opciones que tenían, mostrando así tristemente que eran falsos discípulos y rechazando al Salvador, por lo cual fueron condenados. El segundo grupo está formado por una menor cantidad de personas, incluyendo los 12 apóstoles. No en vano Jesús se refirió a ellos con un nombre muy precioso. ¿Cómo les llamó? Manada, ¿qué? Manada pequeña. Les dijo: no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, ¿sí o no? El segundo grupo es una manada pequeña. Está conformado por una menor cantidad de personas, decíamos, entre ellos los 12 apóstoles, que también habían estado en la sinagoga de Capernaum, allá en Galilea, y habían escuchado las mismas enseñanzas que las personas del otro grupo que se volvió atrás. Pero a diferencia de ellos, estos
consideraban que Jesús era su más grande necesidad, es decir, alguien indispensable, alguien sin quien no podían vivir. Además, habían creído, como nos dice el apóstol Pedro, a nombre o a título personal y a nombre de todos, habían creído y conocido que Jesús era el Cristo. Nosotros hemos creído, dice, hablando de él y de los demás, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador prometido por Dios, enviado a la nación de Israel. Tú eres ese, no hay otro. Ahora bien, ¿hay forma de saber, pregunto, si somos del primer grupo o del segundo grupo? Yo creo que es importante saberlo para que nos podamos ubicar con honestidad, cada uno de nosotros, ya sea en el primer grupo o en el segundo grupo. ¿Por qué? Porque de que nos ubiquemos con honestidad en el primer grupo o en el segundo grupo, depende nuestra ¿qué? Nuestra salvación y nuestra vida eterna. Porque dependiendo en el grupo en que nos ubiquemos, ya sea el primero o el segundo, eso está revelando cómo estamos concibiendo a Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y de esta manera, estamos recibiendo al Salvador o rechazando al Salvador y con ellos poniéndonos en peligro de ser condenados eternamente o de ser salvos por la gracia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús, para tener vida eterna con Él. Amén. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si somos del primer grupo de personas? De los que dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede soportar? Esta palabra es intolerable, impracticable. Y del grupo de personas que ya no andaban con Jesús, que lo abandonaron. Yo creo que solo basta con ver cuáles son las prioridades de su vida y en qué orden están ubicadas estas prioridades. Repito, solo basta con ver cuáles son las prioridades en las vidas de las personas que pertenecen a este grupo y en qué orden están ubicadas. Y bueno, ¿cuáles son sus prioridades? Y su respectivo orden. En primer lugar está lo que yo llamaría el ídolo del yo o el amor desmedido por uno mismo. Esa es su primer prioridad. Amarse desmedidamente a sí mismos. O el ídolo del yo. Quizás algunas personas se pregunten, oiga, ¿y cómo sé yo si yo me estoy amando desmedidamente a mí mismo y tengo en el primer lugar de mi vida al ídolo del yo? Bueno, pues veamos cómo son las personas que tienen el ídolo del yo, o su ídolo son ellos mismos, o se aman demasiado a sí mismos. Bueno, primeramente, porque viven para sí mismos, o bien su vida está centrada en sí mismos a tal grado que ellos quieren que todas las personas a su alrededor vivan para satisfacerlos, agradándolos en todo, sirviéndolos y viviendo para buscar su bienestar. Pero no solo viven para sí mismos o su vida está centrada en sí mismos, sino que viven para satisfacer egoístamente sus deseos y pasiones pecaminosas. Deseos y pasiones pecaminosas de los ojos, deseos y pasiones pecaminosas de la carne, y no precisamente los deseos y la voluntad de Dios. Y por tanto, su vida se caracteriza por vivir vidas donde la práctica de pecado es la norma, es lo común, es lo usual. Y por esta razón tú ves que se aferran a uno o más pecados en lugar de arrepentirse de ellos, en lugar de aborrecerlos o en lugar de renunciar a ellos por amor a Dios, por amor a su prójimo y con la ayuda de Dios. Son personas que en tercer lugar
Creen que son ellos o ellas quienes tienen todo el derecho de gobernar sus vidas y no Dios, óigalo bien. Y por esta razón viven siendo ellos y ellas los señores de sus vidas. Y es por ello que no se convierten a Dios. Pues saben muy bien que si se convierten a Dios, sí, ya no van a poder hacer lo que ellos quieran. Son personas que dicen, ay, es que si me convierto a Dios, pues ya no voy a poder escuchar este tipo de música o ver este tipo de programas o, no lo sé, frecuentar este tipo de lugares o tener relación con este tipo de personas. Oiga, ya no voy a poder practicar este tipo de pecado que tanto practico porque tanto me deleito en él. Oiga, voy a tener que perdonar, ¿verdad? Sí, va a tener que perdonar. En otras palabras, saben que si se entregan a Dios, tendrán que amar a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y a su prójimo como a ellos mismos. Y recuerden que son personas que viven para sí mismos, su vida está centrada en sí mismos. Ellos saben que si se convierten a Dios, ellos van a tener que vivir vidas apartadas del pecado y del mal, haciendo lo que agrada a Dios y no lo que les agrada a ellos, aunque ofendan a Dios y lastimen a Dios y a su prójimo. Ellos saben que ya no van a poder practicar pecados como, no lo sé, la impureza sexual o la inmoralidad sexual, la codicia o los enojos o los pleitos o los celos o las envidias o las enemistades o los resentimientos o la amargura o la mentira o el amor al mundo y las cosas del mundo, el robar o cualquier otro pecado. Ellos saben que van a tener que vivir de ese momento en que se convierten a Dios en adelante, vidas apartadas del mundo y que ya no deberán amar no solo el mundo, ese sistema diabólico, no estoy hablando de la creación o de las personas que habitan en la tierra, sino ese sistema espiritual diabólico donde Dios es el amo, el príncipe, ni las cosas que Satanás ofrece a través de este mundo. Ellos saben que ya van a vivir para no ser los señores de sus vidas, sino obedecer a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Van a tener que vivir para confiar en Él en todo tiempo, sirviéndole de corazón, pero también sirviendo de corazón, no solo a Dios, sino a su prójimo. Y cuando hablo de su prójimo, hablo de la persona que le ama o la persona que le aborrece. Saben que van a tener que vivir soportando y perdonando y también pidiendo perdón si es que han agraviado a alguien. Y son el tipo de personas que siempre van a estar tratando de alcanzar la salvación a través de esa famosa oración en donde reciben al Señor Jesucristo como su Salvador, pero nunca le reciben como el Señor de sus vidas. Sí, precisamente por eso, porque ellos creen que son los que tienen el derecho a gobernar sus vidas. Y ellos dicen, yo recibí a Jesús como mi Salvador, pero le recibió como su Señor, le hizo el Señor de su vida. No, dice, no lo hice. Yo todavía sigo siendo el Señor de mi vida, ¿verdad? Qué triste. En cuarto lugar, ¿cómo son aquellas personas que su ídolo son ellos mismos o se aman desmedidamente? Son sabios según su propia opinión. Tratar de evangelizar uno de ellos es algo que realmente necesita mucho de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Y estas personas, siendo sabios en su propia opinión, como Dios les llama, aunque saben lo que Dios demanda de ellos, ellos contienden con Dios. ¿Y qué quiere decir contienden con Dios? Luchan con Dios o se enfrentan con Dios. ¿Con qué propósito? Para imponer su voluntad, es decir, la voluntad de ellos sobre la voluntad de Dios. Tú dirás, eso es una locura, sí, pero es lo que hacen los sabios según su propia opinión. Los sabios según el mundo, eso es lo que hacen. Contienden con Dios tratando de imponer su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Y esto lo hacen presentando a Dios, y eso es lo más triste, que cuando presentan al predicador o a quien les evangeliza, o a la persona que en ese momento está amando sus almas y los confronta con su maldad y su vida de práctica de pecado, ellos creen que contienden con la persona. No.
contienden con Dios y contienden con Dios con todo tipo de argumentos de sabiduría humana, por cierto, descrita ya por Santiago como carnal, como diabólica. Y por esta razón no obedecen los mandamientos de Dios, mas no saben estas personas que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Proverbios 14:12, si te gusta anotar para meditar en casa. A estas personas mejor les sería escuchar el mandamiento que Dios les da a través del rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 7, que dice: no seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo son estas personas también? En quinto lugar, creen que son autosuficientes. Semejante soberbia. Creen que son autosuficientes los que tienen el ídolo del yo, olvidando las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunciadas allá o recopiladas allá en el Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 5, donde dijo: separados de mí, ¿qué? Nada. Nada, y cuando dice nada, entiéndame, es nada. Nada podéis hacer. Yo no sé qué piensan estas personas que son autosuficientes, aún llamándose cristianos, en lugar de ser humildes. Cuando leen Juan 15:5, donde Jesús dice, lleno de poder y autoridad del Espíritu: separados de mí, nada podéis hacer. En sexto lugar, estas personas están llenas de autocompasión o lástima. Y es que a raíz de la primer característica en que sus vidas están centradas en sí mismos, estas personas tienen un corazón lleno de lástima por ellos mismos, pero son incapaces de tener compasión. Óigalo bien. Son incapaces de tener compasión por otras personas, por las demás personas a su alrededor. Son incapaces de tener compasión por sus esposas o por sus esposos o por sus padres o por sus hijos o por cualquier persona que les rodea. Una séptima característica es que buscan siempre o la mayoría de las veces solo su beneficio. Ellos nunca piensan en el beneficio de los demás. Ellos siempre están pensando en sus derechos, pero ellos hacen a un lado o pasan por alto los derechos de las personas que viven a su alrededor, como si ellos realmente vivieran en una isla. ¿Me entienden? O como si fueran el sol dentro del sistema solar y las personas que les rodean fuesen los planetas y todo debería de girar en torno a ellos y la búsqueda de su beneficio, de su bienestar. A estas personas se les puede llamar personas que tienen el síndrome del sol por esa razón. Y en octavo lugar, viven para alcanzar sus metas y planes o sueños. Oiga bien lo que digo. No estoy diciendo que sea malo tener metas, tener planes o tener sueños, si estos son conforme a la voluntad de Dios y vivimos esperando los tiempos de Dios para que ellos se cumplan. El problema es vivir, es entregarnos en cuerpo, en alma. ¿Para qué? Para hacer posibles o para hacer posible que se cumplan estas metas, estos planes y estos sueños. Enfocando todos sus esfuerzos, todo su tiempo y todos sus bienes materiales, todos sus esfuerzos, todo su tiempo y todos sus bienes materiales en ello, y todo lo que respecta a su prójimo, aún la conversión de ellos a Dios, esto viene a ser secundario. Esto viene a pasar a un segundo plano. Amén. ¿Has podido captar la idea de cómo son las personas que tienen como primer prioridad el amarse a ellos desmedidamente, o tienen el ídolo del yo, o sus ídolos son ellos mismos? ¿Has podido examinarte? Recuerda, tu vida eterna está en juego. Tu vida eterna y la de los que te rodean, incluyendo tus seres queridos, está en juego.
Continuando con las prioridades de estas personas de este primer grupo, vemos que la segunda prioridad en sus vidas es sus bienes materiales. Primero es el amarse a ellos mismos desmedidamente. En segundo lugar es el amor que tienen por sus bienes materiales. Y como aman mucho sus bienes materiales, la administración de estos bienes para obtener los mayores beneficios personales les va a llevar a dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo en ello. Tiempo que no están dispuestos a dedicarle a Dios, tiempo que no están dispuestos a dedicarle a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, aún a tener misericordia del necesitado. Y es por esta razón que todo pasa a un segundo plano en la vida de estas personas. Todo pasa a un segundo plano de importancia. Aún, óigase bien, tristemente, el convertirse a Dios. Olvidando que qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. O qué recompensa o qué dará el ser humano a cambio de su alma. La tercera prioridad en sus vidas, o en la vida de las personas de este primer grupo, es, además del ídolo del yo y los bienes materiales, sus relaciones familiares y de amistades. Y no estoy diciendo que no debes valorar tus relaciones familiares o de amistades. El problema es en qué orden de prioridades están ellas y en qué orden de prioridades está Jesús en tu vida. No sé si me explico. Si Jesús es el número uno, si Jesús es tu prioridad número uno, el que tú ames a tu prójimo no importa. Porque el orden divino establecido por Dios es, primeramente, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Dios no está prohibiéndote que ames a tu prójimo, y aquí incluimos a familiares y amistades. El problema es invertir el orden de este mandamiento, siendo que amamos más a nuestro prójimo, o primero nos amamos más a nosotros mismos, en segundo lugar amamos a nuestro prójimo, y en tercer lugar amamos a Dios, que es lo que sucede con las personas de este primer grupo. La tercera prioridad en su vida no es Dios. Ya vimos que la primera prioridad en su vida no es Dios, no es Jesús. Ya vimos que la segunda prioridad en su vida no es Dios, no es Jesús. Ahora vemos que la tercera prioridad en su vida no es Dios, no es Jesús. Son sus relaciones familiares y de amistades. Y por esta razón es que estas personas tienen un fuerte impedimento en convertirse a Dios y prefieren irse, prefieren abandonar a Jesús antes que convertirse a Él. Y se van en busca de otras opciones para ellos igualmente válidas. ¿Y por qué esto? El tener en tercer prioridad de su vida sus relaciones familiares y de amistades, cuando Dios no es la primer prioridad, es un impedimento para convertirse a Dios. Y en lugar de ello lo abandonan a Jesús. Porque las personas razonan de la siguiente manera: ay, ¿cuánto van a sufrir mis seres queridos si yo me convierto a Dios? Y ya dejo de pertenecer a la organización religiosa a la que ellos pertenecen. Ah, ¿cómo le va a doler a mi familia si ya me convierto a Dios? Y ya no sigo siendo católico, por decir algo. Ah, ¿qué va a decir mi tía monja? Ah, ¿qué va a decir mi tío el cura? Voy a traspasar su corazón. ¿Qué va a decir mi abuela de las rezadoras de María? Le voy a traspasar mi corazón. Ah, pero también dicen, ¿qué van a decir los hermanitos? ¿Verdad? Los hermanitos o los familiares que son evangélicos. Si ya no sigo asistiendo a su denominación. Ah, ¿qué va a decir mi papá o mi mamá evangélica? Si ya no sigo asistiendo a su iglesia en su denominación. ¿Qué van a decir? Ah, que los he traicionado. Entonces, por no hacer sufrir a sus seres queridos, ¿saben qué hacen?
prefieren hacer sufrir a Jesús. ¿Por qué? Porque lo abandonan. Pero también, no solo por lo que sufrirán sus seres queridos si ya no pertenecen a esa organización religiosa o grupo denominacional a la que toda la familia pertenece por generaciones, sino también porque estos familiares van a sufrir mucho, porque al convertirse la persona ya no va a participar con ellos de las cosas que son de este mundo y que no agradan a Dios. Y claro está, ni se deleitará en ellas. Y como ellos le van a decir, ay, desde que te hiciste de esa religión, ya no estás con nosotros, ya no participas con nosotros, desde que te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ahora tristemente vemos cómo ya no compartes con nosotros los desenfrenos de este mundo, ¿verdad? Y hasta lloran. La persona dice, no, ¿cómo puedo hacerle eso a mi familiar? ¿Cómo puedo lastimarlo? Prefiriendo, como decíamos, lastimar a Jesús con su desprecio. La cuarta prioridad en las vidas de las personas que pertenecen a este primer grupo tampoco es Jesús. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera y tampoco es la cuarta. La cuarta es la opinión pública. Sí, lo que dirán o el que dirán. Y su reputación. Y así les importa más lo que las personas a su alrededor opinen de ellos si se convierten verdaderamente a Dios y no lo que Dios opina de ellos. Y esto les es un freno. O sea, ese temor al que dirán y ese amor a su reputación o a su buen nombre, esto les pone un freno para tomar la decisión de una vez por todas de convertirse de una vez y para siempre a Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. La quinta prioridad en sus vidas es Jesús. No, tampoco es Jesús. No, no es Dios. No es Jesús. Es su organización religiosa o su denominación. Al grado de llegar a justificar su permanencia en tal lugar religioso o denominación diciendo, cuando se le predica la verdad y se le confronta con su vida de práctica de pecado y su necesidad de convertirse a Dios y abandonar ese lugar, porque ahí se están predicando herejías o porque el líder no reúne las características bíblicas para ser un anciano o un obispo o un pastor, las personas dicen, es que ahí nací, dicen. ¿Han oído ustedes esa frase? Es que ahí nací. Les digo, no, espéreme, usted nació en un hospital, me imagino. No, pastor, es que ahí acepté a Cristo. Bueno, ¿y de qué le sirvió aceptar a Cristo ahí? Si realmente nunca le dijeron que había que arrepentirse y que había que convertirse a Dios. ¿De qué le sirvió? Mi esposa aquí presente, cuando se le predicaron, decía, es que yo soy católica y voy a morir católica. Claro, porque tenía como una prioridad muy importante en su vida su organización religiosa. Él me decía, mira, allá tú me decía que te gusta andar ahí en cualquier secta. Un día loco vas a terminar engañado por esas sectas. Mas cuando se convirtió a Dios, dijo, ahora entiendo que Dios está en este lugar y Dios habla en este lugar. Gloria a Dios. Estas personas que tienen como quinta prioridad en su vida su organización religiosa o su amor, su apego por su organización religiosa o su denominación, son personas que dicen, dice, ¿cómo voy a salirme de ahí? Voy a provocar mucho dolor en los hermanos de ese lugar. Aunque están conscientes por la palabra de Dios, por la verdad o por la realidad que se vive en ese lugar, que su líder no llena los requisitos bíblicos para hacerlo y ahí no se predica conforme a la verdad, conforme a la sana doctrina. Y la sexta prioridad de sus vidas es, ¿cuál creen que es la sexta? Jesús. Óigalo bien, la sexta prioridad en sus vidas es Jesús, Dios vivo y verdadero. Ahora entienden cómo es posible que las personas dejen tan tranquilamente a Jesús, abandonen tan tranquilamente a Jesús
para buscar otras opciones como ser organizaciones religiosas, humanas o diferentes denominaciones, o para seguir las revelaciones de un autonombrado apóstol o siervo de Dios, dándole la espalda al único que puedes darle o que puede darles vida eterna a través del perdón de pecado. Cuando Jesús es tu sexta prioridad en tu vida, mira, cualquier cosa es más importante, hombre. Cualquier cosa es más importante. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las personas que pertenecen al segundo grupo? Aquellas personas para quienes Jesús es su mayor necesidad, aquellas personas para quienes Jesús es indispensable para vivir, es imprescindible. Yo creo que las características de estas personas las podemos encontrar a través no solo de la vida de los 12 apóstoles, sino también a través de la respuesta que cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿y qué? ¿Queréis acaso también iros vosotros? En el Evangelio según San Juan leíamos, y quisiera que lo volviéramos a leer, en el verso 67, 68 y 69, esa pregunta que Jesús hizo a los 12 y que Pedro tuvo a bien a contestar o en contestar. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna ahí. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la vida y en la respuesta de Simón Pedro, o el apóstol Pedro, podemos ver las características de estas personas. Y quiero centrarme en la respuesta que Simón Pedro, el apóstol Pedro, da cuando Jesús va directo al grano y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? O como muy bien comenta Adam Clark, ¿lo deseáis? ¿Queréis abandonarme vosotros a quienes he manifestado públicamente innumerables pruebas de mi afecto? ¿Queréis abandonarme vosotros a quienes yo elegí del mundo para ser mis compañeros? Vosotros a quienes yo he revelado los secretos del Eterno, ¿queréis abandonarme vosotros que habéis sido testigos de mis milagros? Vosotros a quienes me propuse sentar conmigo en mi trono de gloria, ¿os queréis ir? A lo que Simón Pedro responde por él mismo y por los demás de este grupo de personas, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y es que la característica más importante es que Dios, Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, es su primera prioridad. Y no solo su primera prioridad, su segunda prioridad, su tercera prioridad, su quinta prioridad, su 10ª prioridad. Jesús para ellos es el todo. Es que solamente siendo así, es que podemos entender esa respuesta que Simón Pedro da cuando dice, ¿a quién iremos? Y es que para estas personas, como decíamos, Jesús no solo es su primer prioridad y viven para adorarle, sino que también Él es precioso, óigalo bien, Él es precioso, Él es único, Él es inigualable, no hay otro como Él. Hay un canto que dice, no hay nadie como tú, ¿verdad? Tan bello, tan hermoso, tan grande y precioso Jesús, bendito Jesús. O sea, para estas personas, Él es precioso, Él es único, inigualable, indispensable, óigalo bien, indispensable. No pueden vivir sin Él. Y esto lo demuestran, ¿cómo? Lo demuestran con sus palabras y sus hechos, porque no tienen a nadie más a quien ir y no fueron a nadie más. No fueron a nadie más. A partir de ese verso podemos ver en lo que sigue del Evangelio y en la historia de la iglesia que siguieron a Jesús hasta la muerte, es decir, hasta su propia muerte, excepto el apóstol Juan, que fue el único que sobrevivió a los 12, porque el resto
amó tanto a Jesús y vivió para Él, que estuvieron dispuestos a morir en manos de paganos, por amor a Dios, por amor a su Cristo y por predicar su palabra. En el libro de los mártires de John Knox se nos habla cómo murió cada uno de estos discípulos. Por si tú quieres saber dónde y cómo murieron, y todos a excepción de Juan, que por cierto no estuvo libre de sufrimiento, porque además de ser desterrado a una isla desierta de Patmos, dice la tradición cristiana que fue introducido en un caldero de aceite hirviendo, y aún así no murió, sino que Dios le preservó. ¿Para qué? Para revelarle allá en la isla de Patmos el Apocalipsis, o la revelación de los últimos tiempos. Estas personas demuestran con sus palabras y sus hechos que no tienen a nadie más a quien ir. Es más, no quieren ir a nadie más. No quieren, no solo no tienen, ellos no quieren ir a nadie más. Estas personas de este segundo grupo se caracterizan porque dicen a Jesús, como Pedro y los demás: Señor, Señor, nuestra búsqueda se acabó cuando tú nos encontraste. Señor, ¿cómo podemos dejarte si estábamos solos, estábamos sin rumbo y viviendo sin dirección y sin propósito, vacíos? Señor, buscando en la religión, buscando en las obras, o en guardar los mandamientos de la ley, o en los rituales y ceremonias de la religión, buscando ese sentido o un propósito para nuestras vidas, buscando cómo llenar ese vacío, y nunca lo pudimos llenar de esa manera, hasta que tú nos encontraste, Jesús. Hasta que tú saliste a nuestro encuentro y nos encontraste y nos llamaste a venir a ti, y que nuestra búsqueda terminó. Señor, tú eres todo lo que anhelamos. ¿A quién iremos si tú eres todo lo que anhelamos? Señor, ¿a quién iremos? Tú eres todo lo que necesitamos. Señor, ¿a quién iremos? Solo en ti estamos completos. Señor, ¿a quién iremos lejos de ti? Si no hay nadie más a quien ir, no hay nadie más a quien ir. Solo tú eres el Cristo, solo tú eres el Mesías, solo tú eres el Salvador. Solo tú sacias el alma hambrienta y sedienta. ¿A quién iremos lejos de ti? Solo en ti está la vida. ¿A quién iremos lejos de ti? Tú eres la única fuente de vida eterna, y fuera de ti, Señor, o lejos de ti, Señor, o sin ti, solo nos espera el dolor, solo nos espera la tristeza, solo nos espera la angustia por causa de la culpa y las consecuencias de una vida de práctica de pecado. Señor, ¿a quién iremos? Señor, los que se fueron y te abandonaron se marchan a la religión, Señor. ¿Cómo te dejaremos nosotros si cuando estábamos muertos en la religión, tú llegaste y nos sacaste de ella para darnos vida y para tener una relación personal contigo? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Señor, ¿a quién iremos si el tenerte a ti es tener una vida con propósito y sentido, y el no tenerte a ti es vivir una vida vacía, insatisfecha, sin rumbo ni dirección? Señor, ¿a quién iremos si el no tenerte a ti es vivir una vida de engaño, de mentira? Señor, ¿a quién iremos si el no tenerte a ti es vivir una vida de condenación eterna? Señor, ¿a quién iremos si después de conocer tu amor, tu bondad, tu ternura, tu fidelidad, tus cuidados cada día, estamos enamorados de ti y no nos queremos ir? Señor, ¿a quién iremos después de que tú nos has hecho tus amigos, habiendo sido tus enemigos? Señor, ¿a quién iremos si después de ofenderte tanto, siendo rebeldes, egoístas, siendo ingratos? Señor, ¿a quién iremos si después de no estar obligado tú y nosotros no merecerlo, tú dejas el cielo y dejas la gloria para venir a esta tierra y hacernos tus amigos, Señor? Señor, ¿a quién iremos
Después de habernos deleitado en tu presencia, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ya no queda nada ni nadie en este mundo como tú. Y ojalá lo entendiéramos. Ya no queda nada ni nadie en este mundo como tú, que nos ame como tú, que cuide de nosotros como tú, que sea tan fiel y bondadoso con nosotros como tú. Señor, ¿a quién iremos si nada de lo que este mundo puede ofrecernos se compara a ti, Señor? ¿A quién iremos si nada de lo que este mundo puede ofrecernos se compara a ti? Si nada de lo que el deleite temporal que el pecado ofrece se compara a ti. Si nada de lo que una persona o cosa pueda ofrecernos, aún su más dulce y tierno amor, se compara a ti y a tu dulce y tierno amor. Estas personas se caracterizan porque, como Pedro y los demás dicen: Señor, ¿a quién iremos? Señor, los ídolos a quienes adorábamos, Señor, los ídolos a quienes adorábamos son crueles, o han sido crueles con nosotros, y no han hecho otra cosa más que provocarnos dolor. Nos han lastimado. Señor, los ídolos tras los cuales hemos ido, sean una persona o un objeto, Señor, solo demandan que les demos, solo demandan que vivamos para ellos, que demos nuestra vida a ellos. Pero Señor, tú, a diferencia de ellos, tú estás dispuesto a dar tu vida por nosotros. No, Señor, de tu presencia no nos apartaremos. Y estas personas claman a Dios, a Jesús: Señor, no te separes de nosotros. Te necesitamos tanto, tanto, tanto como el aire que respiramos. Señor, es que te amamos tanto y, Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Y quiero terminar con una pregunta. Después de ver las características de las personas que pertenecen al primer grupo y al segundo grupo, ¿en qué grupo Dios le ubicó a usted? No quiero preguntarle, oiga bien, ¿en qué grupo se ubicó usted? ¿Por qué? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y no vaya a ser que su corazón le esté gritando: estás en el segundo grupo, cuando en realidad está en el primer grupo, en el grupo de las mayorías. Mejor quiero preguntarle, siendo honesto, y le pido que sea honesto con su conciencia y con lo que acaba de escuchar: ¿en qué grupo le colocó Dios a usted? Mire, si le colocó en el primer grupo, en donde Dios es una opción más para su vida, oiga, usted está caminando por el camino ancho que lleva a la perdición y va rumbo al infierno o al lugar de tormento eterno, como le quiera llamar. Pero Dios le ha traído a este lugar para hacerle entender esta realidad, para mostrarle su verdadera condición o su verdadera realidad espiritual, como Él la ve, para que usted haga un alto y para que usted dedique tiempo a meditar en esto y se arrepienta de todo corazón y confiese a Jesús sus pecados apartándose, suplicando el perdón y la misericordia para ser salvo. Ahora bien, si usted es de los que, por la gracia de Dios, por la infinita misericordia de Dios, por la fe en Jesucristo, usted está en el segundo grupo, pues dele gracias a Dios porque lo ha traído a este lugar y también le ha mostrado en qué grupo usted está o en qué grupo Dios le ubica.
para que usted ame a Dios con todo su corazón, ame a Dios con toda su alma, ame a Dios con toda su mente y sus fuerzas. Y siga viviendo esa vida dependiente a Él. Siga viviendo para ser un adorador o siendo un adorador, y siga viviendo esa vida agradable a Dios, esa vida que le glorifica, que le exalta, y siga viviendo para servirle a Él. Amén. Cerremos nuestros ojos. Dios, tú nos has hablado en tu gran amor y nos has confrontado, y a través de una serie de evidencias nos has colocado en un grupo o en otro que podamos ser sensibles, Señor. Yo quiero pedirte que te encuentres aquí personas sensibles, personas honestas y aún personas valientes, porque se necesita ser muy sensible, muy honesto y muy valiente para que, creyendo ser salvos, pero mostrándonos Dios lo contrario, seamos capaces de ubicarnos en el grupo en que Dios nos ubica, por amor a nosotros, por amor a nuestras almas y la de nuestros seres queridos y las personas que nos rodean. Señor, que las personas aquí presentes que han sido confrontadas por esta verdad puedan, Señor, puedan dejarse ser ubicadas en el grupo que tú las pongas. Y si están en el primer grupo, como decíamos al principio, puedan hacer un alto para meditar y para arrepentirse de haber vivido esta vida de menosprecio a Cristo, colocándole como una opción más de entre muchas y no como su más grande necesidad. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.